nuestros estudios acerca de los 10 mandamientos y hoy continuamos con el sexto mandamiento que nos dice: no matarás. Por eso les voy a pedir que vayamos ahí a Éxodo 20:13 para leer el sexto mandamiento. Ya nos encontramos en el sexto mandamiento en estos estudios. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Si nosotros nos damos cuenta, muchas personas malinterpretan este mandamiento y vemos que otras personas piensan cosas que realmente no enseña este mandamiento. Y al hacer esto, cuando uno piensa o no sabe bien lo que enseña este mandamiento, lo primero que sucede es que vamos a omitir cosas o vamos a limitar este mandamiento o colocar restricciones que verdaderamente no nos está enseñando este mandamiento. Por eso, cuando no conocemos bien nosotros toda la Escritura conforme a lo que el Señor nos dice en toda su palabra, podemos llegar a pensar cosas que el mandamiento no dice o considerar cosas que el mandamiento no está enseñando. Por eso en este estudio vamos a considerar, en el día de hoy solamente vamos a considerar, así como una manera muy general, algunas clases de muertes y qué la Biblia dice sobre estas clases de muerte. Hace 8 días estuvimos considerando esto, porque está el valor de la vida y porque es tan importante la vida. Pero antes, por eso quiero que recordemos lo que habíamos dicho hace 8 días, la última vez, donde habíamos considerado las 2 razones para nosotros por qué la vida tiene mucho valor. Y la primera razón es porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Como dice Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, esto es lo que le da gran valor, gran importancia a la vida de una persona, porque todas las personas tienen plasmado el sello de su creador, ya que cualquier persona en el mundo es portadora de la imagen de Dios, ya sea que esta persona está discapacitada, enferma o cualquier cosa que tenga esta persona. Atentar contra la vida de esta persona es una afrenta a Dios, que fue el que creó a esta persona. La segunda razón que nosotros habíamos considerado por qué la vida es tan importante es porque Dios es el dador de la vida, como nos dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pablo también nos dice en Hechos 17, dice que Dios da vida a todas las personas y aliento a todas las cosas. Por tanto, nosotros no tenemos derecho a destruir la vida que Dios ha creado y que Dios le ha dado a una persona, porque el Señor es quien da la vida. Ahora, teniendo en cuenta estas 2 razones por las que nosotros no tenemos derecho a arrebatarle la vida a ninguna persona, sabemos que en el mundo a diario también ocurren muchas muertes y vivimos también en una sociedad muy violenta. Por ejemplo, en este país, años anteriores, ha ocupado el segundo lugar en muertes violentas en el mundo. Y muchas de esas muertes se han quedado sin castigo. Y por increíble que parezcan, muchas de estas muertes parecen no tener una razón aparente. Pero para nosotros debe ser inaudito concebir que haya un asesinato sin ningún motivo. Porque asesinar sin ningún motivo a una persona, esto no existe. Nadie mata a una persona porque sí. Porque si buscamos, nosotros podemos encontrar un sinnúmero de motivos por los que una persona mata a otra. Por ejemplo, yo he escuchado de asesinatos por motivos que simplemente van desde que una persona no le quiso regalar dinero a otra, por eso lo ha matado, o porque una persona no se dejó robar, por eso lo ha matado, o porque esta persona no le ha pagado simplemente 2,000 pesos, esta persona lo han matado. Y simplemente el asesino
en un arranque de ira, es capaz de acabar con la vida de una persona, y esto muestra que los asesinos tratan la vida como si en realidad no valiera nada. Hace 8 días estuvimos considerando por qué vale tanto la vida de una persona. Pero vemos que solo por venganza o por no satisfacer los deseos del asesino de obtener algo, el asesino es capaz de acabar con la vida de otra persona sin importarle nada. Esto muestra que esta persona comete un homicidio, un asesinato, porque ella no está apreciando la vida humana, y tampoco porque puede comprender el significado de qué es lo que nos dice el Señor cuando nos dice en este 6.º mandamiento: no matarás. En la historia humana han ocurrido muchísimas matanzas que nosotros miramos con mucho desagrado. Por ejemplo, los romanos alimentaban a los leones con personas en el Coliseo, o los indígenas echaban vivos a las personas en los volcanes para apaciguar la ira supuestamente de los volcanes, o la matanza de los niños que nosotros encontramos registrada en la Escritura y en Mateo 2:16, donde dice la Escritura: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Si nosotros nos damos cuenta, creo que esto lo celebran el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y todo el mundo lo utiliza es para hacerle bromas a las personas. Pero digamos, estas historias que nosotros vemos registradas en la historia, al escuchar o leer sobre estas historias detalladamente, verdaderamente nos conmueven lo que sucedió en la historia. Pero en la actualidad, cuando los gobiernos aprueban, por ejemplo, los abortos, muchas personas que desaprueban los crímenes de la historia celebran los abortos. Vemos que tanta hipocresía, y es tan sorprendente esta hipocresía de la sociedad moderna y el endurecimiento de su corazón, que por la suerte de millones de personas que mueren sin en realidad importarles. O preguntémonos, ¿qué diferencia hay entre el holocausto nazi y la aprobación del aborto en Estados Unidos, donde ya van más de 50 millones de personas asesinadas en el útero de una mujer? ¿Qué diferencia hay entre los dos casos? Es igual. Por eso hoy solo vamos a considerar, como hemos estado hablando, solamente de las muertes físicas, de los homicidios físicos, de arrebatar físicamente la vida de una persona. El mandamiento nos dice: no matarás, Éxodo 20:13. Como ya dijimos, este mandamiento nos prohíbe matar a nuestro prójimo, y es una cuestión clara para cualquier persona. No necesitamos ir a estudiar a ninguna universidad para nosotros comprender esto. Pero la primera cosa que quiero que analicemos con respecto a no matarás es: ¿qué es lo que acaso el Señor nos está prohibiendo acá? ¿O es que nosotros no podemos también matar animales? Ya que encontramos ciertos grupos como son los vegetarianos y los protectores de animales, que dicen que un ser humano no le puede quitar la vida a ningún animal. Por tanto, estos grupos enseñan que está prohibido matar y comer animales, porque el Señor nos dice en este mandamiento: no matarás. Pero el Señor en este pasaje no está enseñando que nosotros no podamos matar ni comer animales, porque la palabra matarás que nosotros encontramos en este pasaje es la palabra razat en hebreo, que se refiere a matar seres humanos o a cometer un asesinato. No se utiliza para matar animales, porque para la matanza de animales o para sacrificio o para comida, la Escritura utiliza la palabra chachat. Por ejemplo, en Éxodo 12:5 dice la Escritura: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará. Y esta palabra inmolará es la palabra chachá. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. También dice ahí en Éxodo 29:11: y matarás. Y utiliza también la misma palabra, chachá. Dice: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando acá la Escritura se refiere a matar animales o a matar a personas, utiliza 2 palabras que son diferentes. Por ejemplo,
La palabra que nosotros encontramos en el mandamiento es la palabra razad, para matar o asesinar a una persona. Y cuando se utiliza para matar animales, se utiliza chachad. La otra pregunta es acerca de matar animales para poder nosotros comérnoslos. La escritura dice ahí en Génesis 9:1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicar y llenar toda la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os he dado todo. Si nosotros seguimos leyendo a continuación este pasaje, la única provisión que se encuentra acá es acerca de comer sangre de animales. Y este pasaje del Génesis introduce el permiso del Señor a los hombres para comer carne que estaba prohibida. Porque si nosotros leemos el capítulo 1 de Génesis 1:29, dice: y dijo Dios, y dice acá Dios, aquí hablándole al hombre: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla, os será para comer. Y si nosotros seguimos leyendo a los animales, Dios también les dice lo mismo. Entonces solamente, al parecer en el mundo antiguo, solamente la dieta estaba solamente en semillas y plantas. Y en Génesis 9 podemos ver la bendición de Dios para nuestro bienestar, porque tenemos el privilegio de utilizar los animales para trabajar, como también matarlos para poder comérnoslos. Y este obsequio de matar los animales para obtener comida nos garantiza a nosotros el pleno uso de los animales. Aunque el Señor nos permite comer animales, nosotros sabemos que no debemos ser crueles con ellos y torturarlos para matarlos. Por lo tanto, nosotros no debemos de causarles a los animales, cuando los vayamos a matar, dolor innecesario cuando le estemos quitando la vida. Por lo tanto, el Antiguo Testamento enseña que sí podemos matar animales para comer, aunque también nosotros vamos a encontrar algunas restricciones que solamente eran para el pueblo judío, donde el pueblo judío no podía comer cierta clase de animales. Además, el Nuevo Testamento nos dice que es lícito comer carne de animales. Dios quitó las leyes que tenían los israelitas en el Antiguo Pacto, porque el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo 4:2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, si se toma con acción de gracias. Como cristianos nos es lícito matar y comer animales, porque tenemos este permiso del Señor, y esto es contrario a lo que enseñan los vegetarianos y algunos grupos protectores de animales, porque el Señor nos dice por medio de su apóstol Pablo en 1 Corintios 10:25: de todo lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y si nosotros sabemos, en una carnicería no venden ni pepinillos ni espinaca, sino lo que venden en una carnicería es carne de animales. Pero cualquier cristiano, si quiere, él puede ser vegetariano, pero no debe adoptar su postura en la base de que está cuidando los derechos de los animales, o porque el mandamiento dice no matarás, entonces el cristiano no puede matar ni una mosca, porque al hacer esto es creerse más bueno que Dios, y es decir que Dios se equivocó cuando nos ha dado este permiso, sabiendo que Dios mismo es quien nos ha dado el permiso para nosotros comer animales para nuestra manutención. Vamos a pasar ahí a otro punto. El segundo punto a tratar en cuanto a la muerte física es que dice la Biblia acerca de la pena de muerte o de la pena capital. Para muchos este tema es demasiado difícil, porque la gran mayoría de personas están en contra de la pena capital y se oponen vehementemente a la pena capital. Y esto se debe a que los defensores de los derechos humanos han ganado mucha influencia en muchos países, haciendo ver la pena de muerte como algo inhumano para aplicársela a otra persona. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, en Inglaterra hace
45 años abolió la pena de muerte, después de haberla aplicado por más de 800 años, donde miles de personas fueron ahorcados. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que en realidad nos enseña la Escritura? Ya que la postura de los derechos humanos dice que no se debe aplicar la pena de muerte a ninguna persona por ningún delito que ésta haya cometido. Y la posición que tenía Inglaterra 45 años atrás era aplicar la pena capital a todos los homicidas. Y muchas personas influyentes están de acuerdo con los derechos humanos, incluso todos los que han sido premios Nobel de Paz están en contra de la pena capital, y las Naciones Unidas también está en contra de la pena capital. La Biblia nos dice ahí en Génesis 9:5, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, derramará la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Como consideramos la última vez, la vida de cualquier persona vale demasiado, porque el hombre es portador de la imagen de Dios. Y este pasaje es interesante, porque Dios no solo dice que se debe castigar con la pena de muerte a los hombres que cometen homicidio, sino también a los animales que matan a una persona. Se les debe castigar con la pena de muerte. Y este pasaje, Dios establece la pena de muerte únicamente para los homicidas. Entonces la posición bíblica es aplicar la pena capital a los homicidas, y no quiero que me malinterpreten en este punto, porque lo primero que piensa una persona cuando se le habla de la pena de muerte es que esto nos da derecho a quitarle la vida a una persona simplemente por venganza, o porque tal persona mató a otra, yo ya puedo ir a matar a otra persona. Porque la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿quién es el que tiene derecho para ejecutar la pena capital? Porque podemos decir que Dios ha establecido la pena capital, y a la vez también es el mandamiento que nosotros estamos estudiando nos dice que nosotros no tenemos derecho de quitarle la vida a ninguna persona, que no podemos asesinar a ninguna persona. Parece que hubiese una contradicción entre estos dos pasajes, el de Génesis y el de Éxodo. Pero si nosotros miramos Génesis, lo que está estableciendo es la base del gobierno humano, la base de todo el gobierno humano, porque asesinar a una persona demanda un castigo es en términos judiciales, porque cuando hablamos de la pena capital, el único que tiene derecho en este caso de aplicarla es el Estado, y Dios acá está dando a los hombres una responsabilidad. ¿Para qué? Para efectuar juicio divino. Mejor dicho, Dios aprueba la pena de muerte en este pasaje en casos de homicidio. Esto tampoco quiere decir que Dios está aprobando aplicar la pena capital para cualquier persona que el Estado quiera aplicarle la pena capital, porque cuando el Estado aplica la pena capital, es lo que hace el juicio, y este juicio se debe establecer conforme a las leyes y normas que nosotros encontramos dentro de la Escritura. Por ejemplo, este pasaje nos dice que se debe aplicar la pena de muerte solo en caso de que una persona asesine a otra. Entonces el gobierno es quien tiene la autoridad delegada por Dios, donde debe establecer leyes de protección y bienestar para la sociedad. Entonces la pena de muerte está aplicable cuando se lleva a cabo un juicio donde se demuestre que verdaderamente esta persona cometió un asesinato, y el Estado es quien debe aplicar este juicio divino, porque Dios es quien le ha dado la autoridad al Estado para que aplique este juicio. Por ejemplo, si nosotros vamos ahí a Romanos 13:3, dice la Escritura ahí en Romanos 13:3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza a ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo. La Biblia nos enseña, como hemos estado viendo en estos estudios, que Dios es la máxima autoridad, Dios es el máximo legislador en este mundo, y Dios, como supremo legislador de este mundo,
le ha dado al Estado cierta autoridad. Y si un Estado no entiende que Dios es la máxima autoridad en el mundo, este Estado lo que va a hacer es abusar de esta autoridad, porque el gobierno es controlado, como nosotros sabemos, por personas pecadoras. Además, Dios no ha dejado al Estado tampoco a sus expensas, porque Dios, como suprema autoridad, le ha dado leyes y normas que el Estado deben de seguir, y estas leyes y normas no son para ciertos pueblos o para ciertas naciones, sino que estas leyes y normas son para todos los tiempos, para todos los lugares, para todas las naciones, para todas las razas y para todas las culturas. Y si se aplican estas leyes que Dios estableció, va a haber justicia e igualdad, porque Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan y a que obedezcan también todos sus mandamientos. Pablo nos dice ahí en Hechos 17 que Dios manda en todo lugar a que todos los hombres se arrepienten de todos sus pecados. Y esta autoridad que tiene el gobierno no es una autoridad innata en él, sino que es una autoridad que es prestada de parte de Dios. Así como si nosotros nos damos cuenta, los policías tienen autoridad porque esta autoridad es prestada por el Estado, y son autoridad porque el Estado le ha prestado esta autoridad. De igual manera, los gobiernos tienen una autoridad que es prestada de parte de Dios. Por eso los gobiernos pueden hacer juicio divino, porque es Dios quien le ha dado autoridad para sancionar la pena de muerte. Aunque podamos decir o pensar, bueno, los jueces pueden equivocarse y cometer muchos errores. Bueno, sabemos que esto es verdad, porque todo el sistema judicial está compuesto por hombres pecadores que pueden fallar y pueden equivocarse, y pueden haber defectos en el sistema judicial. Pero lo importante no es un sistema judicial que haga justicia, porque habrá muchas leyes que crea el Estado que son inconcebibles y puede afectar a la nación. Por eso lo verdaderamente importante es tener un sistema judicial que se acople al estándar de Dios para hacer justicia. En Romanos 13 y Génesis 9, Dios delega al Estado derecho para sancionar la pena de muerte. ¿Y qué beneficios trae la pena de muerte para la sociedad o para la nación? Bueno, esto ayuda a desalentar el vicio de los pecadores y de los hombres, y ayuda a promover la virtud. Y este es uno de los problemas que nosotros tenemos en este país, que cada vez como la justicia es más blanda, está promoviendo más el vicio y está desalentando la virtud. Es por esto que las transgresiones de la ley traen consecuencias negativas hacia la sociedad, y la pena de muerte ayuda a mantener un orden cívico y un orden social dentro de la sociedad. Porque imaginémonos qué pasaría si el Estado acabara con toda la fuerza pública, como es la policía y el ejército. ¿Ustedes creen que esto ayudaría a que la sociedad crezca y esto ayudaría a mejorar la vida? Por supuesto que no. Esto conduciría, nosotros sabemos, a una anarquía total y a un caos y muerte. Es por eso que un país, la amenaza y el castigo ayuda a mantener a raya a los pecadores, y también ayuda a mitigar también la venganza personal, porque si no tenemos policías, no tenemos jueces y no tenemos sistemas carcelarios, lo que pasaría es que las personas tomarían la ley por sus propias manos, haciendo venganza, y eso sería muy peligroso, donde cualquiera podría matar a otra persona simplemente por venganza, simplemente porque esta persona lo miró mal, y como no hay sistema judicial, entonces puede hacer lo que quiera. Pero si hay un proceso donde se busca la verdad y se busca la justicia, esto ayuda a mitigar la venganza personal, y Dios aprueba la pena de muerte, e incluso muchas veces Dios mismo sancionó la pena de muerte. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios acabó con la vida de millones de personas en el diluvio en tiempos de Noé. También Dios acabó con la ciudad de Sodoma y Gomorra enviando fuego y azufre. Y Dios también promete acabar con este mundo con fuego, y todos los que no se arrepienten y buscan a Cristo van a ser muertos por fuego. Incluso la misma ley mosaica, como nosotros hemos estado viendo en el transcurso de estos estudios de los mandamientos, Dios establece la pena capital para muchas ofensas, como por ejemplo la violación del día de reposo, o por maldecir a los padres, o por el adulterio.
Y como leímos en Génesis 9, la pena de muerte fue dada antes de la ley mosaica, y lo interesante es que el Nuevo Testamento también mantiene en vigor la pena de muerte. Romanos 13:4 dice, hablando de los magistrados: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando Pablo dice que los magistrados no llevan en vano la espada, esta espada primeramente representa un símbolo de autoridad y el poder de aplicar la pena capital en un juicio. Si nosotros nos damos cuenta ahí en Hechos 25:10, Pablo dice que él no se rehúsa a morir si ha hecho cosas dignas de muerte. Hechos 25:10 dice, acá hablando Pablo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes bien, pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada de las cosas de que esto me acusa, nadie puede entregarme a ellos a César a pelo. Entonces, si nos damos cuenta, acá Pablo dice: si he hecho alguna cosa que sea digna de muerte, yo no rehúso morir. Y también el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, que quien cometa homicidio será castigado también con la muerte. Mateo 26:51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó la espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada morirán. Incluso si nosotros nos damos cuenta, cuando el Señor Jesucristo fue juzgado, Herodes dice ahí en Lucas 23:15, dice: y a un Herodes porque éste remitía a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí Herodes está diciendo: Jesús no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Entonces, si nosotros al decir entonces hay cosas que sí son dignas de muerte, como es el homicidio, entonces podemos concluir diciendo que Éxodo 20:13, cuando dice no matarás, no está hablando de que nosotros no podemos asesinar ninguna persona, pero este mandamiento no se está refiriendo acá a la pena capital efectuada por el Estado o por la autoridad, porque cuando el Estado aplica apropiadamente la pena capital, está cumpliendo el mandato de Dios de hacer juicio divino. Ahora vayamos al tercer punto, en cuanto a la muerte física. ¿Qué pasa con el homicidio involuntario accidental y en defensa propia? Éxodo 21:12 dice: el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendiere hacerlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar en el cual debe huir. Y acá nos está hablando de la ciudad de refugio, y Deuteronomio 19:3 continúa diciendo acerca de este tema, cuando es muerte involuntaria o accidental. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para todo homicida, huya allí, y este es el caso del homicida, que huirá allí y vivirá. El que hiera a su prójimo sin intención, o sea, accidentalmente, y sin haber tenido enemistad contra él anteriormente, como él fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe del hacha para cortar el leño, saltar el hierro del cabo, y hiere contra su prójimo, y muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. En estos versículos encontramos cómo debería ser el tratamiento para una persona que mate involuntariamente o accidentalmente a otra persona. Ella tenía que ir a una ciudad de refugio, y el propósito con el que Dios estableció esta ciudad de refugio fue con el fin de dar tiempo para que se enfriasen los ánimos de los familiares de la persona que fue asesinada, que fue muerta. Y esta ciudad de refugio, el homicida estaba a salvo hasta que este homicida pudiese traer testigos y poder juzgar el caso, y de esta manera podía aclarar su inocencia, como nos dice ahí Números 31:12.
y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. O sea, ellos subían allí para que se hiciera el juicio en este lugar y poder salir inocente. Si nos damos cuenta, Dios hace una salvedad en el asunto acá de la pena de muerte, porque Dios permite que el Estado ejecute la pena capital, pero en el caso de homicidios involuntarios o accidentales, el homicida no debe morir. Por eso el Estado debe acoplarse a las leyes establecidas por Dios en su palabra. Ahora vayamos a otro caso. Éxodo 22:2 dice: si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuese herido y muriese, el que lo hirió no será culpable de su muerte. La muerte en defensa propia, vemos que si un ladrón es muerto durante un robo, esto no se considera un homicidio. Pero la regla general en este asunto debería ser que el ladrón debe ser aprendido y juzgado por las autoridades. Pero este pasaje nos dice que hay casos donde uno tiene que defenderse y van a haber homicidios en defensa propia. Y uno puede tomar en estos casos la vida del agresor. Y este caso tampoco se considera un homicidio. Entonces, cuando es en defensa propia, no se considera un homicidio porque usted está tratando de salvar su vida. Otro punto, el cuarto punto en tratar en cuanto a la muerte física ¿es lícito o no es lícito matar en tiempos de guerra? Bueno, sabemos que esta pregunta de este pasaje la responde Romanos 13, que ya estuvimos considerando y leyendo, ya que el gobierno es el vengador de la sangre con la autoridad divina para castigar con pena de muerte a los malhechores. Y en este punto no importa si estos malhechores son delincuentes comunes, son organizaciones al margen de la ley o son soldados de un ejército enemigo que invaden para dañar y matar a los ciudadanos del país. En estos casos el gobierno no solo tiene el derecho, sino la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y eso sería una guerra justa, una guerra en defensa propia. Y esto es algo parecido a lo que ya estuvimos considerando de matar en defensa propia. Pero si es una guerra de agresión contra otro país, esto ya se considera un homicidio y esto es una violación al sexto mandamiento. Aunque si leemos el Antiguo Testamento, Dios ordenó destruir a los habitantes de Canaán, como nos dice Josué 11:20. Porque esto vino de Jehová, que endureciese el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Dios ordenó a su pueblo Israel a destruir a estos habitantes por causa de toda su iniquidad, por causa de todos sus pecados. Pero esto no le da derecho en la actualidad a ninguna nación a invadir otros países para matar indiscriminadamente, puesto que ninguna nación en la actualidad es gobernada por revelación directa de Dios como lo era Israel en este tiempo. Por lo tanto, como cristianos no debemos adoptar una postura pacifista, que no debemos defendernos y dejarnos matar, o tampoco una postura activista de invadir y atacar a otros países, porque las guerras nosotros sabemos que destruyen muchas vidas y por muy justas que consideremos las causas, las consecuencias van a ser devastadoras. Otro punto, el quinto punto, en cuanto a la muerte física, vamos a tratar el aborto, la eutanasia y el suicidio. Para nosotros como cristianos no debe caber la menor duda que el aborto, la eutanasia y el suicidio son actos de homicidio y esto los contempla el sexto mandamiento cuando nos dice no matarás, porque esto sí son homicidios. Porque el aborto es un bebé dentro de la matriz de la madre que está vivo antes de nacer. La eutanasia es una persona que está viva y Dios no le ha dado el derecho a ninguna persona a quitar esa vida. Y el suicidio es un acto de homicidio contra uno mismo. Como hemos estado considerando, la vida de una persona tiene un valor muy alto y la vida de una persona empieza desde el momento de la concepción. Creo que en Corea los años no se cuentan desde el momento que tú naces, sino desde el momento que
que es concebida la persona. Por lo tanto, ellos son casi un año mayores que nosotros porque se cuentan 9 meses antes de que naciese la persona. Y el bebé desde el feto expresa ya conciencia, dolor y humanidad desde muy temprano de su desarrollo. Escuchemos lo que nos dice el rey David, refiriéndose a cómo Dios forma no solamente el cuerpo de una persona, sino también la personalidad y las características de la persona desde el mismo momento, desde su concepción. Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No he encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si nosotros nos damos cuenta, en la Escritura, la Biblia no utiliza la palabra feto ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino que utiliza la palabra en el Antiguo Testamento Yaled para referirse a un niño en el útero, y también utiliza la palabra Yaled para referirse a un niño recién nacido. Y el Nuevo Testamento utiliza en griego la palabra brefos para referirse también a un niño en el vientre, como también a un bebé recién nacido. Por ejemplo, si nosotros vamos allá a Lucas 1:41, para referirse a un niño en el vientre, se utiliza la palabra griega brefos, o sea, bebé. Dice Lucas 1:41: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, el brefos, el bebé, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en Lucas 2:12 se utiliza también la misma palabra para referirse a un niño recién nacido. Lucas 2:12 dice: y esto servirá de señal, hallaréis a un niño, a un brefos, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La Biblia nos enseña que a partir de la concepción en adelante, la criatura que se lleva en el útero ya es un niño. Ahora quiero que vayamos a Éxodo 21, versos 22 y 23. Dice Éxodo 21, 22 y 23. Si alguno riñere y herede a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les impusiese el marido de la mujer y juzgasen los jueces. Mas si hubiese muerte, entonces pagará vida por vida. Este pasaje es muy polémico, pero quiero que nos concentremos en la palabra abortar. En el original dice literalmente: salen sus hijos. Una traducción más correcta del texto nosotros la podemos encontrar en la Biblia Nácar Colunga o en la Biblia textual, que nos da una mejor interpretación de este texto. Dice Éxodo 21, dice: si en riña de hombres golpearan a una mujer encinta, haciéndola parir, y el niño naciese sin más daño, será multado con la cantidad que el marido de la mujer pida, y decidan los jueces. Pero si resulta algún daño, entonces será vida por vida. Lo que vemos en este pasaje no se refiere a un aborto como lo traducen muchas Biblias al español, sino más bien a un nacimiento prematuro. Por lo tanto, si el niño vive, se impondrá multa, y si resulta gravemente herido y muerte, entonces el castigo es vida por vida. Y esta es la interpretación más correcta de este pasaje, porque este pasaje se encuentra dentro del contexto de penas de muerte. Si el verso 22 se estuviese refiriendo a la mujer, no sería necesario decir que ella estuviese embarazada, puesto que el castigo sería la pena de muerte. Y vemos que el punto principal de este pasaje es el niño del útero, ya que la violencia contra la mujer, solamente lo que nos dice el pasaje, impondría una multa, pero si el niño resulta herido o muerto, es vida por vida. Por lo tanto, podemos ver que el acto que provoque la muerte de un niño
nacido ya se considera un asesinato y por lo tanto el aborto es considerado ya un homicidio. Ahora vayamos a otro punto, es la eutanasia. Dios a ninguna persona le ha dado el derecho de quitarle la vida a otra, simplemente porque esta persona es una carga por la familia o una carga para la familia, porque a veces nosotros vemos también muchos comerciales promoviendo derechos que van en contra de la Escritura, como nosotros vemos en la televisión, lo que dice por ahí, el derecho a morir dignamente, pero en realidad lo que la familia quiere es quitarse la carga de este familiar. Recordemos el gran valor que tiene una vida, y el acabar con la vida de un anciano por el dolor que siente o por lo inútil que ya es esta persona para la sociedad o porque esta persona se encuentra en estado vegetativo, esto se considera un asesinato en términos bíblicos. Además, las personas en estado vegetativo también están conscientes. Al igual que los bebés en el útero de su madre pueden reaccionar al dolor, esto no es donde debe empezar el argumento para estar en contra del aborto y en contra de la eutanasia, porque si nosotros verdaderamente somos seguidores de Cristo, la vida de un bebé en el útero no vale porque ella pueda sentir dolor o porque una persona en estado vegetativo aún se encuentra consciente, sino que la vida de una persona tiene valor porque esta persona fue creada a la imagen y semejanza de Dios, y solo Dios es el único que domina sobre la vida y sobre la muerte. Ahora vayamos ahí al último punto, y es el suicidio. Esta es una de las causas de muerte que va en aumento entre las personas menores de 25 años, y la sociedad siempre ve los suicidios como algo espantoso y dicen, uy, pero ¿por qué se mató a esta persona si era joven? Esto siempre la sociedad lo está viendo como algo espantoso, y esto está bien, ya que esto es una violación al sexto mandamiento. Pero ante un suicidio las personas piensan también, uy, esta persona es muy cobarde al matarse, o también esta persona también es muy valiente al suicidarse. Bueno, esto no es cobardía ni es valentía, sino lo que esto es demasiado amor hacia sí mismo, porque cuando una persona se quita la vida, está pensando que es lo mejor para su vida, y es solo cuestión de elección para sus problemas, vivir o morir, acabar con sus problemas o enfrentar a sus problemas, porque la Escritura cuando nos muestra a hombres que se suicidaron, siempre nos muestra a hombres desesperados y a hombres pecaminosos. Por ejemplo, nosotros vemos el caso de Judas en Mateo 27:5, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se ahorcó. O Zimri en el Antiguo Testamento, dice Primera Reyes 16:18, más viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego prendió fuego a la casa consigo y así murió. O también el rey Saúl, 1 Samuel 31:4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió como él. Si nosotros nos vemos la Escritura, solamente muestran a hombres desesperados y pecadores que quieren morirse. Aunque también la Biblia nos muestra hombres fieles y justos que anhelaban también morir. Por ejemplo, nosotros vemos el caso de Simeón. Lucas 2:29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O el caso también de Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero aunque estos hombres querían morir, ninguno de estos hombres se intentó quitar la vida. Por lo tanto, los hombres no tienen el derecho de elegir el día ni la hora de su muerte. Solamente a Dios le pertenece esto. Entonces, el suicidio es considerado también un asesinato por la Escritura. Vamos a concluir acá
Dentro de 8 días continuaremos con otro punto sobre